En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pues estamos entonces de regreso y quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, ya lo decía, Marcelo Drago, abogado, máster en Administración Pública, expresidente del Consejo para la Transparencia, fue además Seremi de Vivienda y Urbanismo entre 1998 y 2000 en la región de Los Lagos. Marcelo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, me gusta observarte. Marcelo, ya que fuiste Seremi de Vivienda, me gustaría preguntarte si tú observas que aquí hubo una evolución o una involución en este tema de los traspasos de las Seremis de Vivienda a fundaciones que tienen que ver con temas relativos a los campamentos o lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, asentamientos precarios. Quiero preguntarte cómo observas ese proceso y qué alcances tiene lo que ha ocurrido, evidentemente, con el caso Convenios para ti. Mira, yo fui Seremi de Vivienda, bueno, te lo he dicho, hace más de 20 años. Yo recuerdo el presupuesto que tenía en esa época, era como de 25.000 millones de pesos. Ni un solo peso recuerdo haberlo asignado a dedo como aparece ahora, digamos. Ni un solo peso. Todo era licitaciones públicas, traspaso a otras entidades del Estado, principalmente municipios o el gobierno regional. Pero nada era este convenio con una entidad privada donde se transferían 400 millones de pesos. O sea, que en esa época equivalía, no sé, a 150, digamos. Este esquema, a ver, que se colabore desde el sector público, principalmente vivienda, con entidades privadas, ha existido siempre. Piensa usted que la política habitacional en el último tiempo se ha basado en unas denominadas EGIS, entidades de gestión inmobiliaria social. Y no sé si tú has escuchado algún problema con las EGIS, porque yo no he escuchado ninguno. No he escuchado ningún problema, ni de abuso, recursos, ni desviación, ni nada. Porque fueron pensadas para esto, porque fueron creadas con mecanismos de control, con fortalezas técnicas, con toda una estructura para permitir canalizar los recursos públicos correctamente. Acá se tomaron fundaciones y corporaciones cuyo fin no es vehiculizar recursos del Estado. Siempre han existido estas corporaciones y fundaciones, pero estaban para cumplir sus fines propios, que están muy positivos. La sociedad civil se organiza para temas de beneficencia, para promover una idea, para lo que quieran, es perfecto. Pero esas organizaciones están pensadas para ser vehículos de recursos públicos. Aquí se utilizaron en una situación de emergencia en un comienzo y para campamentos que yo también calificaría de situación de emergencia. Un campamento hay que atenderlo con urgencia, digamos, no una cosa que pueda esperar años. En cuestiones básicas, digamos, de habitabilidad. Sin embargo, se usaron al comienzo tímidamente, pero después se masificó, digamos. Y claramente, porque era muy sencillo, yo llego y traspaso, y ellos se encargan, el control que tengo de eso, bueno, ríndame cuenta más o menos de la obra, pero cómo contrató, con quién contrató, quién los dirige, hay conflicto de interés o no. Entonces, Marcelo, entonces podríamos decir que en algún minuto, te lo pregunto, si esto se desbandó, en el sentido de pasamos de efectivamente entender que había que hacer asignaciones, yo no sé ahí si lo directo o no, para ti es un tema relevante por la cantidad de montos involucrados, por cierto, pero que en algún minuto esto se descontroló. Lo que pasa es que las políticas públicas tienen distintos instrumentos de acción, licitaciones, concesiones, traspaso a entidades, a otras entidades públicas, a entidades privadas. Es un instrumento más, no es el instrumento, no son fines en sí mismos que existan estas fundaciones y trabajen de este modo, digamos. Entonces, claro, para usarlo en ciertos segmentos, sí, está bien. Pero masificarlo, bueno, yo creo que, no sé si se desbandó, pero claramente se fue de las manos y se descontroló, porque se encontró aquí otros desde afuera, o quizás también algunos desde adentro, encontraron un nicho de negocio, digamos. Oye, esto es súper fácil, tenemos el amigo Seremi, nos asigna esto, hacemos algunas horas, pero administramos 400 millones de pesos, contratamos a algunos que nos digan, porque eso es lo otro que nos ha salido, que ha salido, pero contratamos a los amigos nuestros, porque esto es del amigo y del amigo y de la pareja del amigo, digamos. Entonces, claramente esto sale de control. Yo creo que no se puede traspasar tantos recursos públicos de un modo, en esta escala, a entidades que no tienen intrínsecamente ningún control ni ninguna musculatura necesaria, etcétera. No son como las EGI y no son como otras entidades, digamos. Estas
malamente o muy superficialmente la fiscaliza el Ministerio de Justicia, no tienen mayores controles porque no están para eso. Una fundación normal recurría a fondos propios, recolectaba de terceros, era un fundador el que ponía los recursos, no necesitaba todos estos controles, digamos, porque no era su finalidad. Ahora Claro, que se pero usaron para el dinero del Estado, sí, y aquí efectivamente creo que algo no está fallando seriamente. Marcelo, estamos hablando de 4 investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, una de ellas en Atacama, que se abrió una nueva causa, y fíjate que se trata de una fundación que se llama Comprometidos, según la información que aparece en el Mercurio, dice ligada al PRO, para la ejecución de un plan piloto destinado a entregar agua potable en camiones aljibe. Ya todo esto en 4 campamentos de Copiapó. Esta es una fundación que anteriormente se había dedicado al rubro estamos hablando del rubro de de ejecución o realización de películas, entiendo, pero no estar equivocada con la fundación. Pero lo que quiero preguntarte, más allá de este punto, de esta fundación en particular, si te llama la atención y qué alcance le ves tú a que muchas de estas fundaciones que hicieron estos tratos directos cambiaron de giro cuando estaban recibiendo las platas del Estado. Claro, mira, bueno, que una fundación legal el PRO no existe hace como 2 años, digamos, hasta donde mi recuento mental. Es raro eso que lo vinculen a un partido que ya no existe. Eh, claro, a ver, mira, esto de los giros es una cuestión casi administrativa, casi es bien, yo diría, lateral. Porque cambien el giro, que agreguen un giro nuevo, es una cuestión en el servicio de impuesto interno y una cuestión de nuestro estatuto que no cambia mucho las cosas. Lo que sí demuestra es que ni se crearon para estos fines, ni tienen ninguna expertise en los fines nuevos, en esto que le están pidiendo participar, y están recibiendo recursos públicos contra nada, entre comillas, contra nada, porque no pueden demostrar ni expertise ni experiencia, no pueden poner una boleta de garantía, que es como lo mínimo en cualquier licitación pública. Entonces, para respaldar justamente el traspaso de los fondos del Estado. Entonces, claro, aquí hay un sistema que puede ser virtuoso en ciertos ámbitos, pero que se deformó, se desvirtuó, se desvió completamente y ahora se salió a las manos. Ya, y ahí que te quiero, no, efectivamente la Fundación Comprometidos, que estaba buscando el detalle, dice, su giro era producción de películas, de hecho participó en un remake de la película La Gran Estafa, y esto se reemplaza, ¿no es cierto?, para hacer estas labores de distribución de agua potable en campamentos, en fin. Pero quiero llevarte ahora a otro espacio, también de transferencias, que tiene que ver con lo que se ha anunciado en la región de Los Lagos, traspaso por cerca de 4.000 millones desde la gobernación regional a 3 organizaciones, una de ellas la Fundación Chinquihue, que es presidida por el gobernador Patricio Vallespín. Me cuesta entender, y quiero pedirte que nos ayudes ahí, cómo una gobernación puede traspasar dineros a una fundación. Mira, no, la gobernación no creo, debe ser el gobierno regional. El gobierno regional, nada que ver entonces, claro, pero ya, dale nomás. sino que la cabeza del gobierno regional es la gobernación. Y ahí está el gobernador, digamos, Claro. que tiene ciertas funciones políticas, etcétera, pero es la cabeza de este gobierno regional que administra los fondos. El gobierno regional administra los fondos, se discuten en un consejo regional, no es a dedo desde un gobernador, digamos. Y ahí esa fundación Chinquihue creo que cae en una categoría distinta. Hay una serie de fundaciones y corporaciones que se crearon después de catástrofes naturales. Valdicor, la corporación de Valdivia, después del terremoto de los años 60 que devastó esa área, y sirvió de vehículo para canalizar los recursos públicos y reconstruir Valdivia, generar obras públicas, etc. La Corporación Municipal de Santiago se hizo después del terremoto del 82 y sirve con un mecanismo muy similar. Yo me imagino que lo de la Fundación Chinquihue cae en esa categoría, una fundación creada por entidades públicas para cumplir ciertos fines públicos en circunstancias determinadas, donde además su membresía, su directorio, su presidencia está en manos de funcionarios públicos, digamos, de este nivel, de autoridades públicas. Estas han servido históricamente. Quizás ir muy lejos con ella no es positivo desde un punto de vista de la transparencia, pero sí para el terremoto Valdivia, para el terremoto Santiago,
y no sé en este caso particular de la Fundación Quinquihue, se fundaron justamente para poder canalizar recursos del Estado y reconstruir, digamos, rápidamente, sin pasar por todos los largos procesos de Entonces licitación, no te salta tanto, no te salta tanto ese caso no, en no, particular. para nada. Ya. Más bien cae en una categoría histórica que ha dado buenos resultados y que no, y como tú, de nuevo, hemos escuchado de Valdico, hemos escuchado la Corporación de Santiago, no, y ha funcionado hasta el día de hoy bastante bien. Ya, ¿y qué te parece entonces? Otra de las organizaciones que se ha puesto en tela de juicio, esto es una investigación de la radio Bio Bio, que dice que desde el gobierno regional del Biobío se asignaron 274 millones a la corporación Red Cultivarte, fundación ligada a su vez al alcalde de Coronel y su cuñada, Elizabeth Villanueva. ¿Qué te parece así? Visto así en esa figura en grueso, esa noticia, digamos. O sea, no sé, ahí habría que ver la conexión que tiene ese alcalde y esa pareja con el gobierno regional y si hay tráfico de influencia, digamos. Eso uno puede suponer que efectivamente es una organización destinada a cumplir ciertos fines públicos o puede ser una cáscara para hacer proselitismo político con recursos del Estado a través de acciones de arte, etcétera. Siempre están mezclados. Yo creo que efectivamente, como decíamos al comienzo, se ha llevado muy lejos este tema de las fundaciones. Las fundaciones no necesariamente tienen que estar financiadas con recursos públicos. Más bien, no en ningún caso. O sea, es solo en una segunda etapa, algunos recursos públicos se pueden destinar porque pueden cumplir fines públicos de conveniencia, digamos, que sirven al bien común. Pero su finalidad, la forma de existir, la naturaleza de esas fundaciones no está financiada con recursos del Estado y quizás tenemos que buscar otros mecanismos para canalizar inquietudes públicas de la ciudadanía, digamos. Claro. Aquí se está usando un sistema demasiado flexible. Ya, y cuéntame lo siguiente, porque en nuestro medio, El Mostrador, entrevistábamos el otro día, lo entrevistaba Fran Castillo, ¿no es cierto?, a Juan José Lyon. Él es parte de las organizaciones, él es director ejecutivo, mejor dicho, de América Transparente, que señalaba que respecto de las corporaciones municipales, pero también respecto de lo que estamos hablando de las fundaciones, dice que no ha fallado la regulación, sino que derechamente no hay regulación. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? A las municipales, esa otra categoría, Mirna. Ya, Las vamos con corporaciones eso. municipales, vamos con eso. Estas son las del caso de Vitacura. De Vitacura con Raúl Torrealba. Con Raúl Torrealba, en buena medida. La gran mayoría de los municipios, casi todos, tienen corporaciones municipales de educación y salud, que son las que canalizan y distribuyen los recursos del Estado en estas áreas que son cuantiosas, son muy masivas. Estas tienen ciertos controles y la Contraloría los audita directamente, digamos, no es que pase por el municipio, no es que no tengan ningún control. Estos tipos de corporaciones de educación y salud, no estas de Vitacura que fueron creadas con personas privadas, pero son municipales, digamos, que una figura un poco más allá. Sin embargo, muchas veces está cuestionado si tienen que cumplir con estándares de transparencia o no. Cuando fui presidente del Consejo de Transparencia, y también era una política que venía de antes, dijimos, no, estas corporaciones están fundadas por entidades públicas, son dirigidas por autoridades del Estado, caen en la categoría y tienen que estándares de transparencia, lo que no era tan obvio, porque no está expreso en la ley. Eso está en el proyecto de ley de transparencia 2.0 que no se ha aprobado, no se ha discutido. Entonces, bueno, tienen un cierto nivel de control, pero muy menor, muy menor. Estas de educación y salud. Después, las entidades que se refieren a América Transparente y que son de Vitacura, estas aparecen como municipales, están controladas en buena medida por el municipio, pero son fundadas por personas privadas y ahí salen completamente de la esfera de control, digamos. Y esa es como la desviación de los recursos del Estado, bueno, y que de alguna forma pueden servir y otras no. Ahí, entonces, son fundaciones municipales, corporaciones municipales distintas, digamos. Esta de educación y salud, a veces incluye turismo, y estas otras donde sencillamente terminaron haciendo cualquier cosa. ¿Falta el control de ahí? Faltan. Y básicamente se crearon justamente para poder hacer mucho más fluidas las contrataciones de todo tipo. Pero bueno, cuando se empieza a estirar el elástico y a abusar del sistema,
donde no hay control, terminamos en lo que terminamos. Yo siempre digo, mira, aquí los escándalos de corrupción que hemos tenido están en los puntos ciegos de la transparencia, y justamente hay puntos ciegos donde no se permite conocer en detalle quiénes son, a quiénes contrataron, etcétera, y terminan en este escándalo. Claro, ahora, sí, dime nomás. Sí, sí, a pesar de que también hay que mirar las cosas desde un punto de vista positivo, porque piensa tú lo que pasó con Timeline Antofagasta, este medio local. Lo que hizo fue investigar usando la transparencia, usando la ley de transparencia, usando lo que estaba publicado. Tenían el dato de que uno era pareja de otro y el otro era ex jefe de gabinete y todos eran amigos, digamos. Que eso es algo que nadie puede saber si no te lo cuentan. Pero una vez con esa información se pusieron a escarbar en las páginas de transparencia y encontraron todas estas contrataciones y estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Entonces también los mecanismos que tenemos funcionan y existen y funcionan y podemos estar, y este escándalo explota gracias a eso. Claro, y cuéntame, Marcelo, ¿y qué te parece que el exdirector de las corporaciones Vita, estamos hablando Renato Sepúlveda, haya dicho que los fondos municipales se desviaron hacia campañas políticas? Bueno, eso ya yo creo que cruza varios límites, digamos. Yo no sé qué es peor, si sencillamente un desfalco para echárselo al bolsillo o desfalco para campañas políticas. Ambos tienen reproches distintos de la mayor entidad y creo que toman un cariz completamente diferente, digamos. Mucho más grave, por cierto. Que contribuye, que agrega a esta falla de confianza completa que tenemos, esta brecha, este abismo que se ha formado entre la ciudadanía y la política en todos los niveles. Creo que todo esto lo único que hace es dañar el sistema completo. Bueno, otro caso más se abre, porque te digo que realmente esta cuestión parece cuando viene una, vienen todas, dice el dicho. Ahora se sabe, o por lo menos está en proceso de investigación respecto a la famosa clínica Sierra Bella ahí en la Municipalidad de Santiago, que la Fiscalía determinó que los tasadores que valorizaron este inmueble reconocieron ser contactados por una alta funcionaria del municipio de Santiago y que mantuvieron un grupo de WhatsApp con ella. A ver, ¿qué crees que genera o qué te produce este caso en particular? A ver, bueno, muchas sospechas, porque ¿para qué esta autoridad del municipio quería un grupo de WhatsApp con los tasadores? Los tasadores tienen que cumplir una función independiente y dar una opinión independiente justamente porque va a arrojar un valor sobre el cual las partes van a negociar después. Entonces, claro, siento un manto de sospecha completo, digamos. Hay que ver qué es lo que decía ese grupo de WhatsApp, porque uno es abogado y los delitos se consumen cuando se consuman y cuando efectivamente se tramó algo ahí, digamos, el medio, solo el hecho de que exista ya no constituye un delito. Pero claramente tiende uno a sospechar y decir, bueno, aquí se descubrieron cosas, se plantearon cuestiones más que tendían como a inducir a estos tasadores a un valor determinado, mayor o menor. Eso se tiene que saber y claramente ahí podría haber una situación completamente irregular. Cuando vemos todos estos casos, entonces, claro, uno podría decir, aquí el tema claro es la falta de control, o sea, la falta de control, la falta de hacerse cargo, ¿no?, de los resultados que tiene una gestión, la rendición de cuentas, etcétera. Todo esto, Marcelo, podría verse reforzado en una agenda de probidad 2.0, que es lo que están señalando algunos parlamentarios ya a esta altura o dirigentes políticos. Yo creo que sí, pero una agenda probidad 2.0 con elementos que no estaban en conversación antes. Este tema de las corporaciones sencillamente no estaba. Estaba desde un punto de vista de agregar ciertos estándares de transparencia, del cual muchos se resistían, porque esto incluye también, por ejemplo, a los think tanks, a los centros de estudio, que son financiados por distintas entidades y que también influyen en el ámbito público. Entonces todos queremos saber quién los financia, exactamente quién los financia, digamos. Y sí, puede abordarse con una agenda de transparencia 2.0, pero tienen que impulsarse las responsabilidades penales, las responsabilidades administrativas y las responsabilidades políticas. Una agenda legislativa no va a reemplazar esas responsabilidades que tienen que asumirse ahora. Esto de Antofagasta y en buena medida lo de las corporaciones no hubiera pasado con seremis criteriosos, con un seremi que hubiera dicho, sabe que esto va más allá de lo que deberíamos estar haciendo.
Entonces, uno ya no puede confiar en ninguna autoridad pública. Un sereno de una autoridad pública que no es de segundo nivel en una región, es de primer nivel en una región. Es importante y es relevante y maneja muchos recursos. Que pongamos gente criteriosa y que asuma sus responsabilidades como lo que son, tan para servir al bien común. Miren, aquí nadie hablaba del campamento. A mí lo que más me irrita de esto es que todos los problemas es, estas corporaciones, y resulta que los grandes perjudicados son las más de 100.000 personas viviendo en campamentos, sin agua potable, sin alcantarillado, sin cuestiones básicas, que hay que seguir esperando ayuda del Estado, que debió haber estado ahí porque estos seremis no se hicieron cargo de ellos. Entonces, enfoquémonos en las cosas, resolvamos el tema de los campamentos, hagamos una agenda de transparencia 2.0, pero veamos qué se va a hacer con esta política habitacional. Hay 650.000 personas esperando vivienda. Entonces, dejar todo eso como si fuera secundario, no, lo primario es la política pública, social, y esta gente no puede seguir esperando. Hagamos también la política pública de transparencia, de probidad, de combate a la corrupción paralelamente, pero no tapemos una cosa con la otra. Marcelo, para ir cerrando, ¿cuán riesgoso crees tú que es, digamos, que el presidente y, por supuesto, la investidura presidencial cierre filas con dos autoridades mientras el proceso está en desarrollo? Yo no sé en qué estaban pensando los asesores del presidente cuando le sugirieron decir eso, porque 2 días después el ministro abre un sumario en contra de una de sus autoridades. Rarísimo sumario, porque no le hace un sumario, el ministro no le hace un sumario en sereno y lo saca nomás del cargo. Entonces, todo esto realmente lleva a una confusión, lleva a debilitar la acción del presidente. Yo imagino que esto va a tener aclaraciones en estos días y va a tener una respuesta más sólida, pero yo no sé en qué estaban pensando. Ya pues, Marcelo, queremos darte las gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Alpampan. Un gusto, Mirna, que estés muy bien. Chao. Lo mismo, que estés muy bien. Bien, nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo para que sigamos analizando el acontecer, ¿no?, en materia política, los coletazos que tiene el caso Convenios y más. Y nos reencontramos mañana con Fran Castillo, juntos y revueltos. Y nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en el mostrador.cl en Alpampan. Que estén bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.